La palabra de Dios nos ayuda constantemente a aferrarnos al Dios Todopoderoso. La palabra de Dios nos dice quién es el Padre, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Al tener este conocimiento, usted dice de forma libre y espontánea, Señor, confío en ti. En otras palabras, hermano, solamente la palabra de Dios a usted le va a decir quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Solamente la palabra de Dios a usted de forma espontánea le va a decir, Señor, confío en ti. Es decir, hermana, usted tiene que entender y comprender que solamente para conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, solamente nosotros tenemos que leer su palabra. Porque la palabra de Dios habla del Dios Todopoderoso. Habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Y dicen es Dios y es uno. Entonces la palabra de Dios le ayuda a la persona de tal manera que se aferra al Dios Todopoderoso, confía en el Dios Todopoderoso. Usted como creyente debe mantener la fe de Jesús. Es decir, la fe de Jesús, lo que la fe Jesús le dio a usted. No es la fe de usted, es la fe de Jesús. Y lo que hizo Jesús en la cruz. Usted tiene que tener pleno conocimiento de lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús, cuando estuvo ahí en la cruz, hizo muchas cosas. Mucho más de lo que nosotros podíamos ver tanto en los milagros y en lo que ha hecho las sanidades, las liberaciones. Hizo mucho más. Las obras de Jesús en la cruz es lo que nosotros tenemos que aceptar. Entonces, cuando usted tiene la fe de Jesús y usted acepta las obras que Jesús hizo en la cruz, usted ya llega a tener victoria en su vida. Entonces el Espíritu Santo lo empieza a cubrir a usted. Y aquí, esta es la victoria. Victoria sobre la carne, victoria sobre el mundo y victoria sobre el diablo. Miren, hermanos, solamente nosotros tenemos que creer, confiar y aceptar lo que hizo Jesús en la cruz. Y usted llega a tener victoria. Pero para creer, para confiar y aceptar lo que hizo Jesús en la cruz, tenemos que estudiar la palabra de Dios de forma constante. La palabra de Dios nos dice que tenemos que estudiarla para no cometer error. Es decir, que la palabra de Dios no puede ser interpretada. La palabra de Dios, al ser interpretada, ahí comete la persona el error. Solo vamos a estudiar bajo la revelación del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice eso. No dicen las personas. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, la vamos a comprender, la vamos a entender. Va a ser cristalina como el agua. Va a ser tan transparente que va a ser muy fácil entender y comprenderla solamente bajo la revelación del Espíritu Santo. Amén. Con la revelación podemos comprender perfectamente la voluntad de Dios. Es decir, hermano, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios,
y estamos nosotros bajo la cobertura del Espíritu Santo, cubiertos por el Espíritu Santo, empieza la revelación de la palabra de Dios, tan clara y tan transparente, de tal manera que en ese momento sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer conforme a la voluntad de Dios? Amén. Dios Todopoderoso nos lleva a su reino. Es decir, con la palabra de Dios, hermano, Dios Todopoderoso nos lleva a su reino. En otras palabras, si usted quiere entender, lea, estudie la palabra de Dios bajo la revelación del Espíritu Santo y usted está viendo el reino de Dios. Nos demuestra que todo lo que está escrito en su palabra es para todos aquellos que hacen su voluntad. Ningún ser humano, hermano, solamente con interpretar la palabra de Dios, jamás va a descubrir la voluntad de Dios. Toda persona que estudie o que lea la palabra de Dios y lo interprete humanamente, con su experiencia, sus años, sus estudios, su capacidad, no va a encontrar ni va a saber cuál es la voluntad de Dios. Porque todos aquellos que estudian la palabra de Dios, cubiertos por el Espíritu Santo, y más aún, si el Espíritu Santo les revela la palabra de Dios, esa persona sabe la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es bien clara. La obediencia a Dios sin ninguna oposición o contradicción. Es decir, es aceptar su voluntad. No es analizarla, no es contradecirla, no es modificarla, no es aumentarla, no es quitarle, no es perfeccionarla. La voluntad de Dios no es así. La voluntad de Dios está dada. Y lo único que tiene que hacer los que somos creados por Él, tenemos que obedecerlo. Nada más. La obediencia. Y Jesús nos ha dicho bien claramente que tenemos que nosotros creer en Jesús, confiar en Jesús y aceptar lo que Jesús hizo en la cruz para nosotros. Y nosotros tenemos que obedecer. El creyente tiene que obedecer. Todo creado tiene que obedecer. Todo lo que Dios ha creado tiene que obedecer. Porque es la voluntad de Dios. Amén. Dios Todopoderoso lleva al creyente a observar de todos aquellos que hicieron su propia voluntad. Es decir, cuando uno lee la palabra de Dios, bajo la revelación del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso en su palabra pone muchos ejemplos de todos aquellos que le han desobedecido. Todos aquellos que han desobedecido la voluntad de Dios, Dios pone ahí el ejemplo y nos dice a nosotros cuál es su resultado. El resultado es bien claro, hermanos. Ya no está el Espíritu Santo sobre ellos. Ya no está la palabra revelada en ellos. Ya no está. Entonces su castigo va a ser muy distinto y diferente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? También nos enseña la palabra de Dios de aquellos que interpretan o que interpretaron la palabra de Dios. Nos muestra cuán perdidos están. La palabra del Señor
nos ha mostrado claramente, tanto desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta Revelaciones, cuando las personas interpretan la palabra de Dios. Cuando las personas interpretan, nos los mostró cuando estaba Jesús aquí en la tierra. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, mostró claramente que los escribas, los fariseos, los saduceos, aquellos que eran religiosos, mostró claramente que ellos no tenían en ningún momento la revelación del Espíritu Santo. Lo que ellos hacían era la interpretación. Y de acuerdo a la interpretación, estaban sus costumbres y sus tradiciones primero, antes que la palabra de Dios. Por eso Él nos dice, cuán perdidos están. Por ello es recomendable que el creyente, esto escuche muy bien, hermanos. Usted tiene que entender esto. Muchos, los creyentes, los hijos, hijas de Dios, van a las congregaciones. Unos van apresurados, otros van lentos. Pero llegan a la congregación. Están de pie, están sentados, bueno, estén como estén. Supuestamente están escuchando la palabra de Dios. Están escuchando la palabra de Dios. Pero tiene que entender, hermano, esta recomendación. El creyente, luego de escuchar el mensaje, debe de forma obligatoria estudiar lo que ha escuchado. ¿Me entiende? Bien claramente nos dice, el creyente, dice bien claramente, luego de escuchar el mensaje, de forma obligatoria, tiene que estudiar el mensaje. Tiene que estudiarlo. De tal manera que le será revelado el mensaje dado. Pero si el creyente solamente escucha la palabra de Dios por el mensajero y no lo estudia el mensaje, es seguro que llegará a profundizar la letra y esto lo llevará a la muerte. Hermanos, estamos hablando claro. Los creyentes vienen a la congregación, escuchan el mensaje, termina el mensaje, se salen de la congregación, están en otras actividades, hacen cualquier tipo de actividades, pero no estudiaron la palabra de Dios. Entonces en su mente recuerdan y dicen, esto dijo el pastor, o esto escuché yo en la congregación, esto aprendí en la congregación. Oiga, pero no lo estudió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas personas solamente se agarran la letra. Y la letra los va a llevar a la muerte. Por eso a veces muchos hermanos y hermanas van a la congregación, hermanos. Y no entienden lo que sea el mensaje dado. No lo comprenden, no lo entienden. O han escuchado, pero al día siguiente ya se olvidaron. Peor al otro día. Cuando el mensaje se repitiese cada día, hermanos, el mismo mensaje, si el creyente no ha estudiado
no ha contrastado ese mensaje con la palabra de Dios, es pura letra. No va a entender nada y va a tender a olvidarse de lo que escuchó. Solamente va a agarrar alguna cosa y lo va a agarrar como una letra. Nada de revelación para su vida. Por eso lo que tenemos que entender es que, dado el mensaje, el creyente tiene la obligación de estudiar el mensaje y contrastarla con la palabra de Dios. Al hacer esto, Dios Todopoderoso les revelará mucho más de lo que oyó en el mensaje, llevándolo a ver, entre comillas, el propósito de Dios Todopoderoso para su propia vida. De tal manera obtendrá victoria para y en su propia vida. Amén. Muy bien, hermanos. Usted ahora está entendiendo. Se ha hablado de una introducción general. Básicamente el Señor nos está diciendo: escucha mi palabra y estudiarla, para que te beneficies tú, para que tú tengas victoria. Es lo que te está diciendo. Eso le está diciendo al creyente. No le está diciendo al creyente: oye, ven a la congregación, escuchas el mensaje y al dar salite y olvídate de mí. Eso no le está diciendo. Le está diciendo: escucha mi palabra, ahora estudia mi palabra y contrastarla con mi palabra. Es decir, todo lo que usted escucha, la palabra de Dios, tiene que ser contrastada con la misma palabra de Dios. De tal manera que usted va a ser beneficiado, va a llegar a tener victoria. La palabra de Dios se le va a hacer vida en su propia vida. Ahora sí, la revelación del Espíritu Santo viene donde usted, y usted ve la palabra de Dios con tanta claridad, así tan cristalino, tan transparente, que usted comprende y entiende perfectamente. Pero ¿qué sucede con aquellos que desobedecen? Es decir, vienen a la congregación, están charlando, están chacoteando, están mirando sus celulares, están comiendo, están bebiendo. Me refiero a agua. Pero ¿qué hacen, hermanos? No están tomando atención a la palabra de Dios. Están poniendo en riesgo su salvación. Porque la salvación no va a venir solamente por haber asistido a la congregación. La salvación viene por la obediencia a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es bien clara. Tienes que estudiar su palabra. Por eso el mensajero solamente lleva el mensaje. El pastor, el líder, el evangelista, el maestro, el profeta, el apóstol, da el mensaje que Dios le dijo que dé. Y el creyente, el que está escuchando el mensaje, tiene la obligación de estudiar la palabra de Dios para ver si ese mensaje ha sido de Dios o ha sido del hombre. Si ha sido de Dios ese mensaje, en el momento en que usted está estudiando ese mensaje, contrastando con la palabra de Dios, en ese momento a usted se le va a hacer vida ese mensaje en su vida. Y va a tener victoria usted. Amén. Es eso lo que nosotros tenemos que entender. Es eso lo que tenemos que comprender. Por eso Dios Todopoderoso bien claramente dice: ustedes me adoran por boca, de boca afuera.
más el corazón está lejos de Jesús. Hermano, honran a Dios solamente con la boca. Gloria a Dios, bendito el Señor. Pero su corazón está lejos de Dios. Tal vez olvidado de Dios. Por eso es que no se les ha hecho jamás el mensaje de Dios, no se les ha hecho vida en su vida, porque no han estudiado, no han contrastado con la palabra de Dios. Solamente vinieron a la congregación, escucharían al 100%, escucharían el 50%, otros escucharían el 10%. Se salieron y se olvidaron del mensaje de Dios. Pero sí, algunas cosas se acuerdan. Solamente se acuerdan lo que es letra. Se lo aprendieron de memoria. Pero eso les causa la muerte. Y no llegan a conocer la voluntad de Dios. Por eso, hermana, cuando una persona empieza a estudiar el mensaje recibido, empieza a ver el propósito de Dios Todopoderoso. Lo ve claramente, transparentemente, cristalino. Porque la palabra de Dios ha sido revelada en esa persona por el Espíritu Santo. Y entiende y comprende perfectamente. Y nunca jamás se olvida. Por eso, hermano, entendamos claramente. Cuando la persona ha escuchado el mensaje, ha estudiado, lo contrasta con la palabra de Dios. Es revelada la palabra de Dios en esa persona. Ese creyente llega a tener victoria. Victoria en y para su vida. Entonces llega a tener una victoria total. Y este creyente empieza a ver, hermanos, si usted quiere entenderlo, con mucha claridad, el amor y la misericordia que le es entregado a ese hijo, a esa hija de Dios. Amén. Por eso, hermano, ese hijo, esa hija de Dios, lo que hace es al estudiar la palabra de Dios, luego de haber escuchado el mensaje, lo estudia y empieza a estudiarlo mucho más. La revelación del Espíritu Santo viene de forma inmediata. Y esa persona aprende perfectamente. Es transparente esa enseñanza. Y es una victoria para esa persona. Ve con claridad el amor y la misericordia de Dios. Amén. Cuando uno llega a ver, hermanos, el amor y la misericordia de Dios, es tan grande que él ya no duda en ningún momento y ya no duda, directamente cree en Jesús, confía en Jesús y acepta lo que Jesús hizo en la cruz. Y esa persona, hermano, tiene victoria en su vida y para su vida. Amén. Por eso, hermano, entienda, comprenda. Dios Todopoderoso en la palabra de Dios nos muestra de diferentes maneras cómo todos aquellos que han obedecido la palabra de Dios son benditos, son bendecidos en todo. Son bendecidos, hermanos, en todo. Amén. Y también la palabra de Dios nos muestra
de todos aquellos, ¿no?, que han desobedecido, han escuchado el mensaje, se han reunido en la congregación, terminó el mensaje, salieron de la congregación y no les interesó nada. No estudiaron, no contrastaron con la palabra de Dios, no leyeron. Entonces lo único que tienen es letra, y esa letra los va a llevar a la muerte. Amén. Hay tantos ejemplos en la palabra del Señor que nos enseña de todos aquellos que han obedecido cómo Dios les da victoria, y también nos enseña cómo de aquellas personas que han desobedecido, cómo se van a la destrucción eterna. Vamos a ver, hermanos, un ejemplo para que usted entienda y comprenda, hermanos. Lucas 10:3. Vamos a ver lo que está escrito en Lucas 10:3. ¿Qué nos dice? Nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. Bueno, aquí lo que se le llama la Biblia del oso, de Casiodoro de Reina, de 1569. Es la primera Biblia, si ustedes quieren entenderlo de esa manera, que ha sido traducida desde el hebreo al español. Es decir, desde Génesis hasta Revelaciones ha sido traducido desde el hebreo al español. ¿Qué nos dice en Lucas capítulo 10, versículo 3? Anda, he aquí yo, es decir, Jesús, te envío como a corderos en medio de lobos. Mire, eso está diciendo, yo te envío como a cordero en medio de lobos. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Pero ¿qué dicen muchos? Muchos señalan que el significado es que van a ser perseguidos, tendrán dolor y sufrimiento, mostrando un camino que es muy difícil de seguir. Pero como lo dice o está escrito, es una obligación de los creyentes que deben pasar por todo este sacrificio, por el Dios que yo amo. Y con el sufrimiento y dolor es seguro que entraré a su reino. Miren lo que es. Solamente han leído, han interpretado este versículo. Lo interpretaron. Por eso ellos dijeron, sí, hermano, usted es creyente, sí, tiene que sufrir, tiene que sentir dolor. Sí, es difícil que en sus rostros tenga una sonrisa. Muy difícil. Como usted como creyente tiene que andar sufriendo. Y otros, los religiosos, han agarrado estos temas, hermanos, de tal manera que ellos se llevaban y se obligaban al sufrimiento. Las religiones empezaron a engañar a las personas y empezaron a decir que con el dolor y el sufrimiento iban a alcanzar el reino de Dios. Es un engaño. Es una mentira. Dios Todopoderoso nunca lo dijo eso. Pero esas religiones agarran estos versículos, dicen, no, bien claramente ha dicho, te está mandando como cordero en medio de lobos, así que te la tienes que chupar. Agarre, sufra. Agarre, que le duela. Y así tú vas a estar en el reino de Dios. Pero las religiones no dicen reino de Dios, dicen vas a estar en el cielo. Miren cuán equivocados están, hermano. Las religiones hacen pura interpretaciones. Interpretan como ellos lo consideran y luego lo sacan como una tradición o como una costumbre.
Es por eso que usted verá, hermano, hermana, un montón de religiones están ahí caminando distancias, pero de rodillas, sangrándose las rodillas, otros golpeándose las espaldas. Es decir, otros dicen, tengo que sufrir. Mi vida es un sufrimiento para acercarme al cielo. En otras palabras, hermano, lo han interpretado conforme a la mente humana, pero no ha sido revelado conforme al Espíritu de Dios. Por eso, hermana, el sufrir, el que tiene que sentir dolor, es irracional ese concepto para esas personas. Solamente está aplicando la letra y no la revelación. Y no entiende lo que Jesús ha hecho por nosotros, ya que la persona quiere justificarse a sí mismo y santificarse por los dolores y sufrimiento. Imagínense, hermano, mientras yo sufro, mientras a mí me duele, yo soy más santo. Dense cuenta, estoy más justificado. Es un error, una mentira, es un engaño. Esa persona está completamente equivocada y está lleno de religiosidad, aspecto que jamás llevará al Padre, menos aún a su reino. Es decir, jamás va a llegar al Padre, menos a su reino. No entendieron la palabra de Dios. No saben qué es creer en Jesús, no saben qué es confiar en Jesús, menos aún no aceptan lo que Jesús hizo en la cruz para nosotros. Por eso, hermano, ellos piensan y consideran que en este siglo XXI, cuanto la persona más sufre, cuanto la persona empieza a sufrir y a tener lleno de dolores, es que está yendo, pues está acercándose al cielo. Eso es un engaño, es una mentira, es una religiosidad. Lo que les está llevando es a la muerte eterna. Dios Todopoderoso nos ha dicho eso. Por eso es que el creyente comete un error al no considerar a Dios en todo momento. Eso estamos diciendo, ¿por qué? Porque los creyentes también cayeron en esa religiosidad de llegar al sufrimiento y al dolor. Y se van a acercar más al cielo. Van a ser así mucho más justificados y mucho más santificados. Eso la palabra de Dios no enseña. Dios Todopoderoso te dice, confía en mí. El amor de Dios nunca me ha fallado. Por eso te decía, confía en mí, y el amor de Dios jamás va a fallarte. Pero las personas hacen otra cosa. Los creyentes se ponen a sufrir. Oh, hermano, el predicar, el llevar la palabra de Dios, qué difícil es. El enseñar la palabra de Dios, muy difícil. Hacer campañas evangélicas, qué difícil es, hermano. Organizar, transportar, comunicar, publicar, para que puedan venir. El creyente debe confiar en Dios. El creyente debe confiar en Jesús. Es eso lo que tenemos que hacer. Por eso nosotros, la palabra del Señor nos enseña claramente y nos explica que debemos orar pidiendo al Padre en el nombre de Jesús para que nos ayude a predicar. Y no somos nosotros, hermanos, los organizadores. Yo voy a hacer una campaña, va a haber 100,000, 1,000,000 de personas. Está perdiendo usted el tiempo. Usted está organizando cualquier otro
cualquier otra actividad. Nosotros tenemos que orar al Padre pidiéndole en el nombre de Jesús para que nos ayude a llevar el mensaje de Dios. No es nuestro mensaje en ningún momento. Es el mensaje de Dios. Por eso a veces comete muchos errores, hermanos. Por eso todos aquellos que han entendido, han estudiado y les ha sido revelada la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, cualquier situación que ese hermano o hermana tenga, no tendrá ningún sufrimiento ni dolor. Estará lleno de gozo. Amén. Es muy diferente. Como hemos leído en Lucas 10:3, dice, anda, he aquí yo, Jesús, te envío como a corderos en medio de lobos. Ahora ya hemos aprendido, no es así. Como dice, no, tienes que sufrir. Es bien difícil. Esto realmente es doloroso. Hermano, esto, que el otro, hablan de todo. Miren, hermanos, y consideran que por ese sufrimiento, por haber recibido un golpe o un insulto a esa persona, ellos dicen, bueno, yo estoy purificado, estoy santo. No, y no es así. Veamos qué nos dice en Mateo 10:16, que va relacionado lo mismo. He aquí yo, Jesús, te envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. De la misma manera, este versículo muchos lo han interpretado. Muchos lo han interpretado. Y muchos han escrito. Tanto Lucas 10:3 como Mateo 10:16. Lo han escrito, pero interpretando la palabra de Dios. No bajo la revelación del Espíritu Santo. Como dice aquí que nos está enviando como ovejas en medio de lobos, sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. De la misma manera, cuando este verso se lee y lo aplican conforme dice la letra, es decir, queriendo utilizar su prudencia y sencillez para lograr vencer, para no ser atacados por los lobos, nuevamente muestran que el sacrificio para predicar y ese sacrificio que es para Dios me obliga a tener dominio de la prudencia y la sencillez. Miren, hermanos, otro error. Otro error, como decir, yo tengo que sufrir y tengo que tener dolores para ser santificado, para ser justificado. Ya estoy cerquita, muy cerca al cielo. Un engaño. Ahora dice que tiene que ser prudente y tiene que ser sencillo. Y empieza a decir, bueno, yo ahora voy a ir a predicar, voy a enseñar con prudencia, con sencillez. Otro error. Hermano, usted va a predicar, sí, sea prudente. Hermano, ¿va a enseñar la palabra del Señor? Sí, sea sencillo. Miren, hermanos, agarran la palabra de Dios, solamente la letra. Lo interpretan. Y entonces no entienden, ni ellos mismos entienden, y menos aún la palabra de Dios. Hermanos, nosotros bien claramente decimos cuán equivocados están. Porque siguen con la interpretación y obran literalmente el versículo, dejando de lado lo que Jesús, Dios Todopoderoso, dijo.
consumado es. Esa palabra, hermano, consumado es. Es muy importante. No lo entendieron. Entonces, como lo desecharon la palabra consumado es, empiezan a ser prudentes, empiezan a ser sencillos, empiezan a sufrir, a tener dolores, que supuestamente esas acciones los van a acercar al cielo. Van a estar santificados y van a estar justificados. Cometieron el error, hermanos, porque interpretaron. No fue revelada la palabra de Dios en esos creyentes. La palabra de Dios dice consumado es. Dios Todopoderoso dice todo está hecho. Nada se puede añadir o quitar o mejorar o arreglar. Oiga, usted sufra, usted tenga dolores, usted sea prudente, usted sea sencillo, eso no le va a llevar al reino de Dios. En ningún momento. En ningún momento. Porque usted sigue la interpretación. Sigue usted en la vida terrenal. No entendió la palabra de Dios. Porque usted se acostumbró a ir a las congregaciones a solamente escuchar el mensaje y no estudiar ni contrastar con la palabra de Dios. Usted se dedicó a estar en seminarios, en talleres, en lo que usted quiera llamarlo, para supuestamente profundizar la palabra de Dios. Y más aún, más bien, se alejó de la palabra de Dios. Y solamente cayó como los religiosos que Jesús nos los mostró: interpretación, tradición, costumbres. Dios Todopoderoso eso nos los mostró. Todos aquellos que no estudian la palabra de Dios, contrastándola con la palabra de Dios, siendo revelada por el Espíritu Santo, solamente esas personas van a tener interpretación y van a ser tradición y van a ser costumbre. Amén. Es lo que hacen. Por eso, hermano, la palabra consumado es, significa claramente ningún acto, sea cual sea, que realice el ser humano, que realice el creado, ningún acto lo va a llevar al cielo, como dicen ellos, y como está escrito en la palabra del Señor, lo va a llevar al reino de Dios. Ningún acto. Por eso dice Jesús, consumado es. Nadie va a venir al Padre por su sacrificio. Nadie va a venir al Padre por su dolor. Nadie va a venir al Padre por su prudencia. Nadie va a venir al Padre por su sencillez. Solamente hay un camino. Se llama Jesús. Y solamente por Jesús vamos a llegar al Padre. Para llegar a Jesús tenemos que tener la fe de Jesús. Para que nosotros los creyentes podamos creer en Jesús, podamos confiar en Jesús y podamos aceptar lo que Jesús hizo en la cruz para mí. Allí está establecido. Por eso Jesús dice, consumado es. No hay otro sacrificio mayor que el que ha hecho Jesús. Nunca va a existir. Jamás. Nunca va a existir que un ser humano pueda hacer un sacrificio
mayor al que hizo Jesús. Ni utilice su prudencia, su sencillez, su sacrificio, su dolor, su sufrimiento. Nada va a poder reemplazar lo que hizo Jesús. Y muchos dicen, y hasta ahorita, en el siglo XXI, muchos evangelistas dicen, no, todavía que espere Jesús, todavía que no llegue el arrebatamiento, porque tengo que seguir ganando almas. Esas personas están perdiendo su tiempo. No entendieron la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, en los tiempos venideros, bien clarito nos dice, eso está escrito en el Antiguo Testamento. En los tiempos venideros, yo, dice, les enseñaré y pondré mi palabra en sus corazones. Y los corazones de piedra serán ahora corazones de carne. Y serán renovados su entendimiento. Así que esos hermanos piensan, o esos creyentes, o esas personas que están negando que el Señor todavía no venga, porque hay que ganar almas, están perdiendo su tiempo. Consumado es, dijo Jesús. No hay más cambio, no hay más modificación, no hay mayor tiempo o menor tiempo. No se le puede quitar o agregar, nada se puede hacer, solamente se debe aceptar lo que Jesús hizo en la cruz. Y en la cruz dijo él, consumado es. Consumado es. Reiteramos que Jesús lo hizo todo en la cruz. Por eso él nos ha enseñado más antes en Juan 14, 13 al 14, que nos dice, todo lo que le pides al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pidieres en mi nombre, esto haré. En otras palabras, hermano, Jesús nos está diciendo, pidan todo al Padre. Pidan todo al Padre en el nombre de Jesús. Pero entienda usted, no haga como otras religiones. Dicen, hay que pedir a Dios Jehová en el nombre de Jesús, pero no lo consideran a Jesús como Dios. Lo consideran como un profeta y no consideran al Espíritu Santo como Dios. Lo consideran como una energía. Por eso usted tiene que entender que cuando nosotros decimos hay que pedir al Padre en el nombre de Jesús, teniendo nosotros el pleno conocimiento que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que Dios es uno solo y es Dios todopoderoso. Entonces, si usted puede pedir al Padre en el nombre de Jesús, quiero predicar, quiero enseñar, quiero llevar tu mensaje. Quiero cumplir tu palabra. Como dices, tú nos estás enviando. Tenemos que pedir al Padre la ayuda correspondiente en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo nos cubrirá y el Espíritu Santo nos hará, Él hablará a través de nuestra boca la palabra, el mensaje de Dios. Amén. No es el ser humano el que predica. No es el ser humano el que agarra y empieza a leer, saca algunos versículos y los pone en un papel como yo lo tengo aquí. Y empieza a leerlo y listo, qué lindo, lindo el mensaje, qué hermoso. Hermano, aquí el mensaje no es hermoso o es feo. El mensaje es alimento para el creyente. No es feo, es lindo. No es entendible, no entendible.
El mensaje de Dios es un alimento para nosotros, para que nosotros sepamos a través de la revelación del Espíritu Santo, nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios. Amén. Por eso, hermano, hermana, Jesús lo hizo todo en la cruz. De la misma manera, el predicar, llevar el Evangelio, es decir, que todo el mundo ya escuchó la palabra de Dios. Y no existe, hasta ahorita, el siglo XXI, no existe ninguno que diga, jamás oí tu palabra. Amén. Todos ya escucharon la palabra de Dios. De una o de otra manera, escucharon la palabra de Dios. Así que no hay uno. Usted me dirá, pero ahí hay un pordiosero por allá. Hermano, hermana, pregúntele. Tal vez ese pordiosero escuchó la palabra de Dios. Y yo tengo la certeza que lo escuchó. Un rico, un pobre, igual de la misma manera, escuchó la palabra de Dios. Entonces Jesús lo hizo todo. Lo hizo todo. Por eso, hermanos, las personas que están diciendo el sufrimiento y el dolor me va a acercar al cielo, están perdiendo el tiempo. Otros que dicen la prudencia y la sencillez me va a llevar al cielo, están perdiendo el tiempo. Hermano, hermana, ser rico, ser pobre, nada tiene que ver. No tiene nada que ver. Muchos piensan que dicen los ricos se van a ir al infierno y los pobres se van a ir al cielo. Es un error, es un engaño, es una religiosidad. Muchos hablan, consideran que el rico se va a ir al infierno y el pobre se va a ir al cielo. Es un engaño, es una mentira. Hermano, hermana, ha habido muchas ideologías como el comunismo y el socialismo, donde señalan claramente que todito debe ser por igual. Mentira, es un engaño, es una religión satánica, diabólica. Dios Todopoderoso nos ha mostrado la palabra de Dios, que todos sus hijos, todos aquellos que son creyentes, han sido siempre bendecidos con abrigo y sustento. Vemos a Abraham, un hombre rico, a Isaac, a Jacob, hombres ricos. Hermano, hermana, todos aquellos que han sido creyentes han sido siempre bendecidos. Siempre han sido bendecidos. Siempre tienen sustento. Siempre tienen abrigo. Dios Todopoderoso nunca los ha desamparado. Ni ayer, ni hoy, ni en el futuro. Jamás. Siempre los ha bendecido. Pero ¿qué dicen? Las religiones falsas, engañosas, mentirosas. No. El pobre va a ir al cielo. El rico se va a ir al infierno. Eso es un engaño. Dios Todopoderoso no ve si es pobre o es rico. Dios Todopoderoso solamente ve a la persona. ¿Crees en Jesús? ¿Confías en Jesús? ¿Aceptas lo que Jesús hizo en la cruz? Sí, esa persona va a acercarse al reino de Dios. No es por sufrimiento, dolor o prudencia o sencillez. Así que todas esas personas que están interpretando la palabra de Dios, están llevándose ellos mismos a su destrucción propia. Jesús lo hizo todo.
Y toda actividad del hombre será posible siempre y cuando que antes del acto debe pedir al Padre en el nombre de Jesús. Cualquier situación, cualquier acción que quiera hacer el hombre, tiene que primero orar al Padre, pedir al Padre en el nombre de Jesús. En este caso, ir como cordero en medio de lobos, es decir, que no irás solo, estará Dios Todopoderoso contigo, ya que el quien hablará por tu boca será el Espíritu Santo, y de estos lobos algunos dejarán de serlo, y nadie te hará daño, ningún lobo te dañará. Es eso, es decir, Dios Todopoderoso va a ir a hablar, Dios Todopoderoso va a llevar el mensaje, no es usted, no es usted. Muchos hermanos piensan y dicen, bueno, ¿saben qué? Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa y tenemos el perdón y vamos a estar siempre constantes en eso. Hermano, hermana, ya hemos aprendido eso, hay que ponerlo inactivo a la naturaleza pecaminosa. Pero no lo va a hacer usted con su decisión, usted lo va a hacer con la palabra de Dios. Y el pedir perdón es un mandato. Es un mandato que tenemos que pedir perdón por lo bueno y lo malo. Pero otros que dicen hay que pedir perdón por lo malo, están muy equivocados. Por lo bueno y por lo malo. Un ejemplo, uno puede decir, bueno, yo le he hecho un favor a esa persona en darle trabajo. Yo no tengo por qué pedirle perdón. Usted tiene que analizarse. ¿Qué pensamiento tuvo usted cuando le dio el trabajo a esa persona? ¿Acaso no fue y dijo, ¿qué beneficio tendré al darle trabajo? A ver, veré en el futuro qué beneficio puedo tener. Obró mal por su pensamiento. Todo hay que pedir perdón. Es un mandato de Dios. Entonces, pero cuando Dios Todopoderoso lo permite, es decir, que los lobos lo ataquen a ese creyente, te llevará al gozo, donde el dolor y el sufrimiento carnal serán minimizados y se produce el gozo llevándote mucho más cerca al reino de Dios. Esta situación es muy distinta, hermano. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Si en el caso del bien es atacado, Dios Todopoderoso te va a dar gozo. No te va a doler nada. No vas a sufrir nada. Porque primero tú has pedido al Padre en el nombre de Jesús y fue el Espíritu Santo que a través de tu boca llevó el mensaje. En el caso si Dios permitió, tú vas a tener gozo. Y miren que dice aquí la palabra de Dios. Volverlo a leer, Hechos capítulo 5, 40 al 42. Dice, y convinieron con él, es decir, estaban reunidos y han entrado de acuerdo. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, dice, les denunciaron, es decir, les intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los soltaron. Es decir, los amenazaron, no hablen más en el nombre de Jesús, váyanse. Cuando los apóstoles salieron, dice, iban gozosos delante del concilio de que fuesen habidos, es decir, tenidos por dignos de padecer afrenta en el nombre de Jesús. Y todos los días no cesaban en el templo, dice, y por las casas, enseñando y predicando el Evangelio de Jesús, el Cristo. En otras palabras, hermanos, todos aquellos predicadores, aquellos que llevan el mensaje, tienen que primero orar al Padre en el nombre de Jesús.
ser cubiertos por el Espíritu Santo y que a través de la boca de ese ser humano, el Espíritu Santo hable y dé el mensaje de Dios, la voluntad de Dios. Amén. Es eso. Ahora vemos claramente que las afrentas son eliminadas por el Espíritu Santo, dándote gozo y sigas predicando la palabra de Dios. Cualquier insulto, cualquier situación, te vas a olvidar, hermano. No vas a sufrir, no vas a tener dolor, no vas a ser prudente, no vas a ser sencillo. No es así. No es así. La palabra de Dios dice, consumado es, y lo dijo Jesús. No hay más que eso. Solamente tienes que pedir al Padre en el nombre de Jesús y ser cubierto por el Espíritu Santo. Y vas a seguir predicando la palabra de Dios en el templo, en las calles, en las casas, en todo lugar. Ahora hemos aprendido, hermano. Gloria a Dios. Amén.